vamos a ir a Brasil para que nuestra compañera Denise Mota nos cuente cómo se está viviendo la situación política y sanitaria por allá por el norte. Y ahora sí le damos entonces la bienvenida a todos ustedes. Comenzó la tarde en casa y tenemos muchos temas para abordar hasta las 17 horas. El contacto, por supuesto, con nuestros compañeros, que son los dueños de este lugar. Acá nos estamos cuidando nada más. María Inés Ovaldía y Nano Fole van a estar en sus respectivos hogares también, brindándonos mucha información. Ellos siempre tienen ese diferencial, ese toquecito para darnos desde sus respectivas casas, pero ahora ya saludamos a Virginia de los Santos, ¿pero te parece? Exacto, está en Punta del Este, como lo saben, y lamentablemente la primera muerte que se registró en el interior del país fue en Maldonado, fue en la jornada de ayer. Virginia de los Santos, ya te estamos viendo para que nos des toda la información de último momento sobre eso. Muy buenas tardes. La verdad que sí se ha conocido esta noticia, pero antes de meternos en la información que tiene que ver con este caso, estamos aquí en la glorieta de Punta del Este para mostrarles un poco cómo está Punta del Este. Realmente hoy sí se nota que no anda prácticamente nadie en la calle. Veníamos por la Rambla y por lo menos nadie que esté sentado en la Rambla, como se ha visto en otras jornadas. Ustedes ven los bancos que están vallados desde hace varios días, algún otro auto que pasa, pero muy tranquilo también los edificios de aquí de la zona, que son muchos, muy poca gente viéndose, así que todos respetando, por supuesto, la recomendación de permanecer en sus hogares. Tampoco hemos tenido noticias referente a algún caso de desacato, como lo habíamos nombrado los otros días, que ya se podía llegar a denunciar en caso de constatarse las personas que no respeten la prohibición de ingresar a la zona de la costa, a la zona de playa. Ayer hubo un operativo grande donde se guincharon los autos que estaban en algún estacionamiento de los que están cerrados, o sea que se ha estado movilizando toda esa situación referente al movimiento aquí en Punta del Este. Pero bueno, ustedes lo adelantaban y lo vimos ayer también en el informativo central de Subrayado, porque se conoció esta séptima víctima a causa de COVID-19 en Uruguay, la primera en el interior del país y se ha registrado aquí en la ciudad de Maldonado. Estamos hablando de una persona de aproximadamente 85 años, Mario Figoli. Este hombre es oriundo de la ciudad de San Carlos, escribano, muy conocido, pero jubilado ya. Como les decía, séptima víctima aquí en Uruguay y la primera en el interior del país. Esta persona padecía algunas enfermedades que ya preexistentes, enfermedad crónica en las vías respiratorias e insuficiencia cardíaca. Había ingresado al sanatorio de la Asistencial Médica en San Carlos el 28 de marzo justamente por estas afecciones. A partir y en el correr de las horas la situación se fue complicando justamente a raíz de esas enfermedades preexistentes y luego fue, sí, hola. ¿Se escucha ahí? Bueno, les quería decir que esta persona había ingresado el 28 de marzo allí en San Carlos, pero luego fue trasladado a la ciudad de Maldonado justamente a raíz de la complicación del caso. La salud de esta persona se fue deteriorando en el transcurso de los días, se constató que había contraído coronavirus y a partir de ahí se generó también bastante polémica respecto a cómo se manejó la información, porque esta persona ingresó al Centro Asistencial de San Carlos justamente sin ser un caso sospechoso de coronavirus. Eso se fue confirmando y se confirmó varios días después. A partir de ahí, personal médico y no médico debió ser aislado y bueno, y obviamente que se empezó a estudiar todo el entorno familiar de la víctima. Su esposa, lo que se presume y lo que se maneja a nivel departamental, a nivel de la Dirección Departamental de Salud, es que su propia hija habría sido quien lo habría contagiado. Pero por supuesto que eso va a ser parte de un estudio que continúa, de la investigación, de ver por supuesto todo el entorno familiar para determinar qué fue lo que pasó y cuántas personas han sido contagiadas a raíz de este caso que se confirmó lamentablemente el fallecimiento en la jornada de ayer. Otros datos que queríamos aportar es que bueno, esta información ha sido confirmada por el propio director departamental de salud, Neris García, quien también nos ha confirmado a través de un comunicado en la jornada de hoy que son 15 los casos positivos en el departamento de Maldonado.
pero de esos 15 hay uno que permanece en CTI de la ciudad de Maldonado, en un centro asistencial privado, y que tiene que ver con un caso muy particular que ustedes recordarán, aquel barco de buquebús, aquellos jóvenes que se subieron, que estaban con COVID-19 positivo y que viajaron a la ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí todas las personas que viajaban a bordo de ese barco debieron ser aisladas. Bueno, esta persona, de estos 15 casos que hay en la ciudad de Maldonado, 14 permanecen en domicilio y uno permanece en CTI, y es un hombre también de octogenario que volvió de Buenos Aires. Había estado en ese barco, hizo la cuarentena en Buenos Aires y el domingo pasado regresó a Uruguay, justamente a la ciudad de Maldonado. Él es argentino, pero reside aquí desde hace muchos años. Pero lo curioso de este hecho es que esta persona cumplió con la cuarentena y regresó aquí, y se ha confirmado que tiene COVID-19. Y él vino por Fraiventos, antes estuvo, según lo que se supo, en la casa de algunos familiares en la zona de Gualeguaychú. Entonces ahí surge un poco, chiquilina, la interrogante realmente de cómo esta persona hizo la cuarentena en Buenos Aires y luego se traslada aquí sin un protocolo de sanidad, o sin haberse, no se sabe si se le hizo el test antes de salir de Buenos Aires o no. ¿Por qué ahora esta persona está ingresada en CTI con coronavirus, con COVID-19, y estuvo en Buenos Aires aislada y ingresó a Uruguay? Eso la verdad que es un hecho que ha llamado muchísimo la atención en las últimas horas, y seguramente que también va a ser materia de investigación. Virginia, no se conoce entonces dónde lo pudo haber contraído, porque lo que no está claro del todo es si efectivamente lo contrajo en buquebús, porque él cumplió con esos 14 días y aparentemente no tendría los síntomas, ¿no? Y exactamente, esta persona, lo que sí está constatado que iba a bordo de ese barco de buquebús que partió desde Colonia, con esos jóvenes que justamente habían salido desde aquí, de la ciudad de Maldonado, y que abordaron el barco ya donde ellos dicen se habrían enterado allí que el test les habría dado positivo. Entonces, bueno, esa persona llega a Buenos Aires, hace la cuarentena como el resto de los cientos de pasajeros que iban a bordo de buquebús, seguramente en un hotel como el resto de las personas, y este domingo regresa al departamento de Maldonado. Ahora esa persona permanece en CTI. Habrá que determinar cómo se dio su regreso, ¿no? Con qué persona se constató y por qué no se realizó un seguimiento correcto, porque evidentemente esa persona ahora está internada en CTI de aquí de la ciudad de Maldonado en esta situación. Claro, la gran pregunta creo también va en si tenía síntomas, si los síntomas se fueron y volvieron, ¿no? Realmente debe haber mucho en cuanto a lo que tiene que ver a lo epidemiológico para investigar, también para que sirva como aprendizaje para otros casos y establecer dónde estuvo la falla, que sin dudas la hubo. Por supuesto, porque además quizás se le practicó algún examen que dio negativo, claro, y ahora los síntomas se presentaron después. Eso también tiene que ver con ese tiempo. No está confirmado si le hicieron el test. Eso es lo que se desconoce, y a su vez... Exacto. Tenemos que, por supuesto, trabajar sobre esa información, porque evidentemente también tiene que ver si un test le dio negativo. Bueno, también sirve como antecedente para determinar el tiempo de incubación de la enfermedad. Exacto. Y bueno, también se ha hablado de la existencia a veces de falsos negativos, que en un segundo test se da positivo. Quizás extremar esas medidas cuando hubo un contacto tan cercano como fue en este caso hipotéticamente en ese barco. Es así, es así. Además que, bueno, justamente llama la atención también que es el único caso, quizás por la edad también, que permanece en CTI internado a estas horas. Muchísimas gracias, Virginia. También aprovecho para preguntarte cómo está el movimiento en el este, todo Maldonado, más allá de que seguimos diciendo, por suerte, el tiempo en cierta forma ayuda, pero si se ve más, si se está acatando mejor. Sí, un poco más fresco está, lo dijimos ayer, hoy está un poquito menos que ayer. Ayer creo que nos agarró como desprevenidos por ese primer día de frío. Ahí ustedes están viendo un poco imágenes del puerto de Punta del Este, muy tranquilo hasta ahora, muy poca gente caminando. Eso nos ha llamado la atención porque estos días atrás se veían más personas caminando aquí en la península, pero hoy realmente que no, y además pocos autos que pasan de manera esporádica. Aquí ustedes ven los bancos de la Rambla, muy solitarios, muy vacíos, así que, bueno, nos decían algo que estoy chequeando en este momento, que
justamente en la tarde de ayer, martes, se recibió el resultado desde el laboratorio de Montevideo a esta persona de la cual estábamos hablando y resultó positivo. Por supuesto que a partir de ahí, lo que sí se destacó que esta persona cumplió con los plazos de cuarentena y no presentó esos síntomas en ese periodo, pero sí después. Por eso justamente es que se está muy atento a lo que pasa con la salud de esta persona de más de 80 años que habría regresado desde Buenos Aires justamente tras permanecer aislado en esa ciudad por haber viajado a bordo de ese barco. Bueno, ustedes ven ahí las imágenes, el puerto está precioso, pero no se puede venir. No. Seguramente hagamos algún recorrido el viernes, porque el viernes, por supuesto, siempre los móviles, las notas están puestas en la venta de pescados y mariscos en el Viernes Santo, así que vamos a ver qué pasa ese día justamente en esta zona de Punta del Este. Muy bien, Virginia, quedan, la verdad, desde aquí muchísimas consultas más para hacerte sobre ese caso, sobre lo que es Maldonado en general. El resto de los rinconcitos también que ese departamento del Este tiene, que son maravillosos. Bellavista, por ejemplo, es uno. ¿Sí? Le tira. Caso. Piriápolis, toda esa zona. Pero bueno, sí, ya estaremos comentando todo eso en el correr de la semana, Vir. Sí, es una semana típica, otras semanas de turismo. Realmente nos hacíamos esas recorridas mostrando el movimiento tanto en la zona de Piriápolis como aquí en Punta del Este. Piriápolis siempre nos demandaba varias idas en semana de turismo. Bueno, lamentablemente a raíz de esta situación, el movimiento, por supuesto, es particular y muy distinto a las semanas de turismo anteriores. Por suerte, además, Virginia, ojalá que se siga acatando. Qué importante es que uno se resista y no piense en lo lindo que está el puerto, sino en que haciendo ese esfuerzo entre todos nos seguimos cuidando y además preservar a los departamentos. En el caso de Maldonado, lamentablemente ya es tarde, pero pensar también en aquellos que todavía no tienen casos COVID positivo y pensar que movernos hacia allí es llevar la enfermedad a más departamentos. Tratemos de preservar las zonas que todavía están a salvo. Y bueno, Virginia, vamos a ver qué pasa este viernes. Ojalá que el delivery sea el que se encargue de llevar el pescado a casa o se busque alguna alternativa, pero salga lo menos posible. Gracias por estar ahí. Nos reencontramos. Gracias. Hasta mañana. Bueno, y nos dicen por interno que ya está pronto el señor Aureliano Fole. Nano, ¿cómo anda? Buenas tardes. Hoy lo recibimos sentados porque tanto nos criticó los zapatos ayer. Claro. Cambiamos, todo por usted. No, yo ya vi que la sentaron. Se ve que alguien dijo, a ver, che, la tienen parada media hora ahí, presentando cosas. Además se van parando de un costado, después del otro, y después de acá yo las veo que se van moviendo, una pierna sola, la otra. Conozco eso, estamos con Ovaldía parados ahí, así que me alegro que estén sentaditas. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás vos, Nano? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te llevan estos días? Bien, bárbaro. La verdad que muy bien. Es un trabajo continuo. Parece que trabajar en la casa pudiera llegar a ser más fácil. No, para nada. Ya tengo algún incidente fronterizo acá con los hijos. Yo estoy acá en lo que es el living de mi casa, ¿no? Entonces cada 1 hora y media los tengo que desalojar. Entonces había un incidente así como fronterizo, a ver, y se van para otro lado, tratando de no hacer ruido. Hasta ahora vengo ganando, puede aparecer un papelazo o alguna fruta en cualquier momento, porque desde el punto de vista de la frontera está complicada la cosa. Usted diga, ¿no?, que hay 0 Pero kilos también en esa frontera. Ya les dije, 0 kilos, 0 no. Tos. Acá arrancan, se van con las computadoras, la música, porque hay un montón de actividades que los jóvenes, todos podríamos hacerlo, ¿no? Gimnasia, pesas de 8 kilos, colchonetas, ¿tenés, rollos, Nano, de eso? Van para acá. Sí, hay todo, acá hay todo un gimnasio. Bueno, mandame alguno bien desinfectado, que yo estaría buscando de eso, ¿sabes? Porque estoy con abstinencia de hacer ejercicio. Bueno, véngase de mañana para acá y así salimos los dos de acá. No. Se quedó callado. Bueno, pero me lo pueden mandar con un delivery de la costa. Es verdad, con delivery. ¿Cuántos compañeros viven en la costa del...? Pero ¿cómo le voy a traer un delivery acá para que lleve un rollo para el canal? Compañeros, Nano. Maggie, que tenga los equipos de gimnasia no es lo mismo que use los equipos de gimnasia. Usted, Nano. Perdón, Nano, pero no sabés equipos de gimnasia.
No, yo no los tengo, son de mis hijos. Claro, por Empezó eso. mi hija primero, ella desplegó una serie de cosas, unas pesas que se agarran, y se prendió un varón y después se prendió el otro, el novio de ella, entonces hay un gimnasio acá. Pesas rusas. Pero bueno, yo me quería dar una vuelta y mostrarles algo que encontró un amigo mío, fotógrafo, que no tenía cámara de fotos, pero tiene un buen celular y logró capturar algo que bueno, nos habla de lo que nos está pasando. Recién, desde Maldonado, era gráfico el comentario, está lindo el puertito y no se puede ir. Sí. Es muy gráfico eso, ¿no? De lo que es esta situación de encierro, de confinamiento que estamos teniendo, de desaparición de la especie humana de los lugares que generalmente ocupa. Y eso genera, como hemos visto en otros lugares y en los primeros tiempos en que hablábamos de este COVID-19, lo mostrábamos como algo maravilloso. Delfines en Venecia, había unos animalitos que cruzaban una calle, no sé en qué ciudad. Bueno, también los hay acá. Hay que descubrirlos y hay que empezar a mirar. Un amigo mío que iba cruzando la plaza que está allí, el Libertador y La Paz, que se le ocurrió mirar para arriba, eso que recomiendo siempre, por encontrar la arquitectura, por encontrar algo nuevo que pueda haber por allí, se encontró con este animal, mírenlo. Un ave que yo invito a los televidentes a que me digan si es un carancho, es un aguilucho, qué tipo de ave es. Que estaba allí posada en una pareja, además, estaban los dos. Uno levantó vuelo, me decía que parecía el Hércules, yendo a una misión, la envergadura de las alas era impresionante, y el otro quedó allí en el árbol. Son aves que no se ven habitualmente en la ciudad, son aves de rapiña, aves que están en el campo, y no se ven tampoco muy seguido en el campo, hay que estar atento para verlas. Estaban en plena ciudad. ¿Será quizá que hay menos movimiento? ¿Será quizá que nos están diciendo algo? Yo respeto a los animales que se animan a venir, los hemos corrido de muchos hábitats a los animales, no nos damos cuenta, invadimos, hacemos calle de asfalto, primero de tierra, después de asfalto, levantamos una pared, ya no se ve para allá, ponemos unas luces que son completamente artificiales y el lugar, el ámbito geográfico que allí había desaparece para convertirse en otra cosa, que es nuestra ciudad, nuestro confort. Y los animales van siendo relegados hacia un costado. Nuestra ausencia puede ser que promueva que estas aves que miran de arriba pueden haber elegido ese pino grande, viejo que hay allí en esta plaza, en Libertador y La Paz, para posarse y en alguna medida mirarnos quizá con sorpresa o decirnos algo, decirnos que también se puede vivir con estos animales cerca, que no hay ningún problema, no atacan, no hacen absolutamente nada, excepto buscan la manera de sobrevivir. Y con eso quería un poco arrancar con este planteo de optimismo que yo trato de llevar, a pesar de la circunstancia que nos rodea. Hoy ustedes hablaban, y se daba en el noticiero también, lugares donde las cosas se están haciendo distintas, o lugares donde las cosas tienen resultados distintos. Van a hablar con alguien en Taiwán, pero también está el caso de Nueva Zelanda, que está aplanando la curva, con una manera de mirar esto distinto, y tenemos algunas derrotas como fue la de Bolsonaro, la de Trump o la de Johnson, el propio Johnson, que está él en un CTI. En alguna medida está todo a la vista, todo está como visible, todo lo que uno haga o diga en alguna medida es cierto o erróneo y queda muy claro, no hay muchas dudas al respecto. Y yo sigo con un cierto optimismo en virtud de lo que está pasando acá y cómo están llevando la cosa acá todos los actores, el diálogo que está habiendo y cómo vienen evolucionando los casos que aparecen. Vamos a ver ahora con los test acordados ayer, qué termina sucediendo, cómo termina siendo este tiempo que se nos ha estirado, parece un chicle, parece que hace 8 meses que empezó este trabajo domiciliario y hace un poco más de 10 días, 12 días. Parece que el mes de enero sucedió hace 8 meses y es acá nomás. Veremos cuánto se extiende esto y qué consecuencias trae. Pero para ello hay que tener una mirada positiva para poder enfrentarlo. Y de ahí este aguilucho o este carancho. Yo creo que es un carancho, honestamente. Caranchito nuestro, uruguayo, bien marrón. Deben estar diciendo en Facebook, seguro que siempre están atentos. Yo le pido a mi papá, porque mi padre me tortura,
porque me trae, cuando salimos a algún lugar antes que ¿Cómo había... mi padre me tortura? Sí, ¿Cómo va a decir que mi padre me tortura? pájaro me dice, ¿y ese cuál es? Y yo empiezo, Tero, Carancho, colibrí, no tengo ni idea y él se lo sabe todos, así que a ver si este te lo sabes. Así se lo digo, que lo mande. ¿Sabés lo que me estaba acordando? ¿A usted le permite eso devolverle a su padre? Muy bien. A ver si se lo sabe. Que me estaba acordando, una de las frases que leí al principio cuando empezó todo esto. Sí, es ¿Vos cierto. hablabas de Venecia también? Una reflexión. Sí. Me parece que por lo menos la primera parte vale la pena recordarla. Y dice, y mientras nosotros estamos encerrados, las aguas vuelven a cristalizarse, el aire se despeja, los árboles dejan de ser talados y los animales podrán habitar en paz por un tiempo. Eso era solo el principio. Bueno, ahí era tenemos eso Venecia. lo que yo quería decir. Ahí está Venecia, muy bien. Porque terminaba diciendo como que tal vez no era el mejor momento para decirlo, pero la naturaleza es tan mágica que ella misma está limpiándose del mal que le hicimos. Estamos viviendo algo histórico, el año que la Tierra solita obligó al mundo a detenerse. Interesante mirada, sobre todo porque anoche hubo una luna llena, la luna rosa que le dicen, que fue un regalito más lindo que hizo Abril, la luna más grande de todo el año. Así que si no se vio quieren mucho. mirar algo positivo, perdóneme, yo la vi. Si usted se acuesta temprano como una gallina, yo no tengo nada que ver. Yo vi la luna. Cero. Había nube, Nano. No, y me quedé pensando que una reflexión que escuché yo una vez y que me encantó y que me gustaría traerla justo pensando en lo que decías, los animales que cruzan las rutas, cuando dicen, qué peligro los animales que cruzan las rutas. No, son las rutas las que cruzan el lugar donde viven los animales. Para ellos no es una ruta, ellos vienen haciendo su recorrido, viviendo su vida. Y el peligro en realidad se lo pusimos nosotros. Y eso está bueno también para pensarlo. Bueno, eso es un poco lo que yo quería decirles, desde el lado positivo y desde el lado de la mea culpa humana, que es un momento quizá para también señalarla, mirarla un poquito, recordar la cantidad de plástico que hay en el mar, recordar la cantidad de cosas que enviamos a la atmósfera, recordar esas cosas cuando nos duele a nosotros y nos da miedo a nosotros la extinción o una pandemia. Y Así otra que, cosa, bueno, Nano, importante es aprovechar esta cuarentena para adoptar, para llevar un amigo a casa, o un gatito, un perrito que esté en la calle, que esté, ¿por qué no?, en un refugio. Es un buen momento también, ya que muchos se sienten solos, para recibir mutua compañía. Van a ayudar mucho a ese animalito y también van a recibir ese amor. Y a ellos sí les van a poder esos abrazos y esos mimos que ahora no nos podemos dar entre los humanos. Bueno, es una buena idea. Yo me traería el aguilucho, lo pararía acá y le aseguro que sería una salida espectacular. ¿Sabés que la producción nos está aportando en base a mensajes de los televidentes que dice, por la foto parece un aguilucho lagunero o buscador de ratones? Fueron traídos originalmente para equilibrar la población de palomas. Es un carancho, me dice. Aguilucho lagunero, me encantó. La producción lagunero, muy bueno. Estos son mensajes de los televidentes que la producción muy amablemente nos va acercando a través de WhatsApp. Así que no fueron muy aclaratorias, ¿no? No, bueno, pero acá mandan una foto que la verdad parece bastante similar y dicen que es un aguilucho lagunero. Bueno, veremos. Me encantó al que tenga más. No, acá hay unos cuantos aguiluchos, ¿eh? Podemos sumar. Laguneros, hay laguneros a roletes ahí. Vamos con Ovalía, que ya está pronta, por favor, que esto va arranca abajo. Y no le tiremos más centro a Nano. Nano, ¿hablamos en un ratito? Pero por favor, encantado. Gracias, Nanito. Hasta luego. Bueno, y ahora nos vamos a Arroyo Seco derechito. Que nos sale el estudio. María, buenas tardes, ¿andás por ahí? Buenas tardes, bienvenidas. Me parece que me están poniendo en el lugar de arreglar el zafarrancho. Sí. Siempre usted tiene que venir a poner orden a esta casa. Yo quiero decirles que si cambio, porque la tecnología es maravillosa, si cambio la cámara y la invierto, vieron que se puede, como el modo selfie, darlo vuelta. Hay que apagar acá la el televisión. control OVA, el del OVA Studio. Ahora sí, ahora.
Nunca más. Si damos vuelta a la cámara... descontrol de los estudios. Se ve una enorme ventana y en esa enorme ventana se ve muchas veces planear un ave muy parecida a la que mostró Nano. ¿Y por qué no nos mostrás tu ventana y cómo se ve la calle desde tu ventana? Para nosotros, bueno, para nosotros es un halcón. ¿Por qué? Porque Arroyo Seco tiene el privilegio de tener el MAM. Claro. ¿Y se acuerdan que cuando se hizo el MAM en las cerchas de la histórica, el histórico techo, se posaban una cantidad de palomas? Sí. Y la gente que circulaba por abajo sufría los efectos Sí. de la naturaleza. Sí. Bueno, entonces en el MAM se trajeron una pareja de halcones y ahora en el barrio prácticamente las palomas han disminuido a casi te diría que se han extinguido. Sí, me quedo pensando, María, que capaz que es la misma ave, porque Libertador y La Paz Claro, no puede está tan llegar a lejos. ser. Claro, capaz que sí. Claro, porque estos días además tienen que moverse más o un territorio más abierto. Esta es zona de molinos, de barracas. Cierto. Hay mucha semilla también. Entonces normalmente había muchas palomas y aquí en el edificio mismo donde está instalado el OVA Estudio era un problema. Hasta que apareció esa medida que tomó el MAM. Yo tengo también un par de palmeritas de una vivienda que quedan frente a mi casa. A veces los he visto entrar y hacen destrozos. Se meten dentro de la palmera y ahí se ve que, nada, deshacen nidos o consiguen presas. Pero estos días no sé cómo será la cosa. Era mi humilde apunte, mientras quiero decirles que por línea interna, Dono Baldía ha dicho que este ave es un halcón. Mire usted. Bien, Acá tenemos de estamos todos los gustos. en todo. Gavilán me dijeron Peleamos en todas las recién. canchas. Gavilán me dijeron también, así que bueno. Por eso. Veremos. Piolín, listo. ¿Se ya acuerdan está, de bautizado. Prigioni? ¿Cómo? ¿Se acuerdan de Prigioni que estaba en Waku Waku? Es un día para hacerle una llamada. Ay, es verdad. Yo estaba pensando, sabía que había alguien que tenía que ver con los pájaros, pero no me acordaba quién. Y no Claro. sé hasta los sonidos, María, yo tengo muy mala memoria. Sí, claro. Tal cual, Ahí tal está. cual, Sí. todo. Que nos saque Bueno, de eso este son bromas de brete. cuarentena, amigas. María, bueno, Exacto. ¿cómo vienen pasando estos días? ¿Cómo estás vos? Se te ve muy, muy bien. Bueno, esperando que vuelva un poquito el mejor tiempo, porque una de las cosas que nos han indicado los médicos, los expertos, es que hay que ventilar. No me olvido del doctor Sabio diciendo los primeros días de la aparición del coronavirus, mantengan las ventanas abiertas siempre que pueden, ventilen los ambientes. Bueno, se puso más fresco, eso es complicado. Obviamente el otoño se está haciendo presente. Cada uno de nosotros tiene que seguir tomando precauciones, desinfectando las superficies que están planas, tratando de empezar a salir con tapabocas al exterior si es que tiene que hacerlo, porque si no tiene ningún puede ser alguien que transporte el virus y puede contagiar a otros. Mañana vamos a tener un informe especial sobre tapabocas, sobre cómo hacerlos en casa, sobre cómo colaborar, sobre cómo integrar aquella red que habíamos visto que se estaba haciendo para el Pasteur. Pero hoy me voy a detener en otro tema. Estuve viendo televisión argentina ayer. Primero que nada vi, muy sorprendida, una noticia que decía que el embajador argentino en Francia, creo que son unas 16 personas que están infectadas en la embajada argentina en París. Porque un grupo de personas fue a pedir la posibilidad de ser repatriados a la Argentina y ahí no hubo ningún límite, no hubo ninguna protección, no hubo tapabocas, no hubo distancia social, quizás hasta debe haber habido un apretón de manos y está el embajador, la señora, las dos hijas del embajador, el cónsul, el vicecónsul y todos los funcionarios de la embajada infectados en París. Todo esto me enteré en televisión argentina, pero me sorprendió y empecé a ver a los colegas que están haciendo móviles, no solo con tapaboca, sino con una especie de mascarilla transparente que cubre desde la parte alta hasta el cuello, la cabeza de las personas,
y que ellos ya la están usando para el trabajo de móviles. Así que afortunadamente capitalicé un contacto que tenía con la doctora Alejandra Larre Borges y ella me dijo, acá estamos experimentándolo. Así que la invité a que nos muestre el material y a que comparta esta tarde, la tarde en casa. Bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marinés? Un gusto estar contigo. Muchas gracias. Gracias por participar de nuestro programa, gracias por ayudarnos siempre desde tu sabiduría profesional, de tu asesoramiento. Y bueno, y tú eres docente en la Cátedra de Dermatología y allí en el Hospital de Clínicas, ¿ya han probado estas mascarillas? ¿Cómo sería? Sí, te cuento. Estas mascarillas surgieron por múltiples iniciativas. Hay gente de varios sitios que vio que las mascarillas podrían ser un elemento de protección sumamente importante. Entonces, por un lado estaban los industriales del plástico que tenían ganas de hacer una donación y de hacer algo útil para la sociedad, para los médicos, y después vimos que estas mascarillas deberían extenderse a los pacientes y también médicos, enfermeras, tisaneras, las administrativas, todo el mundo que esté en contacto con pacientes, y después vimos que también podría ser un buen recurso para utilizar en la calle para todos nosotros. Allí varias personas que estábamos con esta idea, con la doctora Ofreyú, con el integrante de la Cámara de Industriales del Plástico, Leonardo García, nos pusimos a hablar con un grupo de docentes de la UDELAR, de diseño, de arquitectura, de la UTU, y todos nosotros nos juntamos para realizar unas máscaras, como quien dice, de protección, pero no para médicos que están trabajando con maniobras invasivas. A ver, no es para un médico que va a intubar un paciente o a estar con un paciente infectado. Sí puede servir para un paciente que tiene COVID para no contagiar a otro, y sí puede servir para nosotros para no contagiarnos. Esto fue hecho y diseñado en Uruguay. Realmente ha sido un esfuerzo bastante grande porque todo esto lo hemos hecho así, como estamos ahora interactuando por WhatsApp, por mail. Ni siquiera nos hemos visto y algunos no nos conocemos las caras, pero sí sabemos que tenemos ganas de colaborar con la gente con nuestro país en realidad, con todo el mundo, con el que podamos, porque todos podemos tener COVID o todos podemos ser portadores de COVID. ¿Quieres que te muestre la máscara? Bien, estamos empezando a ver unos materiales. Sí, ¿tú tienes una ahí, doctora? Sí, mira, te la muestro. Esta es la máscara que hicieron la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico, como te decía, Leonardo García, con varios diseñadores, con el doctor Fernández, que también ayudó, el doctor Nin, del Hospital Español, Silvia Guerra, la doctora Ofreyú. Entonces es una máscara de acetato, que lo que tiene es el acetato, una cosa de acetato, de plástico quiere decir acetato, esto lo aprendí ahora, que va como una vincha hacia adelante y una de elástico que va hacia atrás. ¿Cómo se coloca esta máscara? Se coloca de la siguiente manera. Así se coloca y nosotros quedamos ya con la máscara colocada de costado. ¿Vemos cómo se retira? Se retira el elástico y se saca, sin tocar la máscara, por supuesto. Entonces, esto no impide que por debajo utilicemos un tapabocas, que sería lo indicado. Por debajo lo ideal sería tener un tapabocas, ¿verdad? Ajustarlo y luego ponernos la máscara. Ahí quedamos con una protección extra, que es la máscara que protege nuestros ojos y los sectores laterales. Y como vemos, este espacio acá que nos separa e impide, no sé si se escucha bien con el tapabocas, y esto impide, perdón que ahí me la saqué mal la máscara y el tapabocas, impide que nosotros nos estemos tocando constantemente los ojos y la boca y así transmitiendo a otros esta enfermedad. Bien, ha sido clarísima, súper didáctica, como es tu estilo, doctora. La posibilidad de que ustedes la probaran también involucra a pacientes, es decir, si un clínico tiene que atender a un paciente que está bajo sospecha, quizás lo primero que tenga que hacer es, bueno, tapaboca y mascarilla, y después seguimos adelante. Obviamente, lo primero que, a ver, esto tendrían que usar, a mi punto de vista, las cajeras de los supermercados, los reponedores de los supermercados, además del tapabocas, ¿verdad? Porque es una medida extra de protección. Son máscaras que después se lavan, se desinfectan y se vuelven a usar, son reutilizables.
yo no estoy haciendo la propaganda porque esto no tiene fines de lucro. La industria del plástico las donó a Salud Pública, al MIDES, al Hospital Español, al Centro COVID, las donó al Hospital Pasteur, a varios sitios. Bueno, o sea, ellos las están donando. La idea es que todo el personal de salud tenga acceso de forma gratuita y que el que quiera comprarlas, por ejemplo, una empresa, se comunique con quienes lo hacen y ahí, bueno, verán, ese tema ya no lo manejo, pero sí las recomiendo y las uso. Perfecto. Las uso y las recomiendo. Doctora, ¿tú estás atendiendo por telemedicina? Sí, estoy atendiendo por telemedicina o desde mi casa o desde el hospital. Hay pacientes que no pueden ser vistos por telemedicina porque, por ejemplo, una lesión sospechosa de cáncer de piel en un paciente de riesgo lo tenemos que ver personalmente, o un paciente con algo grave lo tenemos que ver personalmente. En ese caso los atendemos personalmente, tratando, o sea, de tener todas las medidas posibles de protección. La máscara, como te digo, es un accesorio más de protección hacia nosotros. Si querés te puedo contar otra cosa, María Inés, que el COVID también puede dar lesiones en la piel. Te lo digo desde el punto de vista dermatológico, porque siempre se decía que era la fiebre, el dolor de garganta, la tos, ahora se agregó el dolor de garganta, la disgeusia, o sea, que no tengas gusto o olfato. Ahora sabemos que también el COVID puede dar lesiones a nivel cutáneo, sobre todo en niños, puede dar, o en jóvenes, unas lesiones en manos y plantas y dedos distales como violáceas, y en personas jóvenes puede dar una erupción como un brote de forma en todo el cuerpo, rosadito, rosado, y eso también puede ser una manifestación del COVID. Gracias, doctora, aprendiendo siempre contigo. Gracias por esta difusión y seguramente estaremos instrumentando también para que los colegas que estén en la calle, en la primera línea de trabajo, por ejemplo, en subrayado, empiecen a utilizar esta que es una barrera en realidad, ¿no? No estamos hablando de nada sofisticado. Es una barrera. Hay en redes quien la está fabricando con las carpetas. Esas carpetas transparentes que tienen la ventaja que se pueden lavar y que tienen ese espacio para que no, cuando uno transpira, evapora y se opacan. Entonces, sí, se hacen con las carpetas buenísimas, pero la ventaja de que exista este espacio acá hace que nos separemos, ¿verdad? De la máscara y podamos usar lentes, tapabocas y todo eso. Esas son las perfectas. Doctora Alejandra Larre Borges, muchísimas gracias por este contacto para la tarde en casa. El privilegio de siempre poder contactar contigo. Un gusto para mí, un abrazo y gracias a ustedes por ser solidarios y trabajar para todos nosotros y a cuidarnos, a quedarnos en casa todo lo que podamos, por favor. Y el que no puede, use medidas de protección, use tapabocas, si puede usar máscaras también. Pero recomendamos el lavarse las manos. Gracias, doctora. María, ¿estás por ahí a ver si nos escuchás? Sí. Mirá, lo que tengo perfectamente, acá. Chiquilinas. A ver si llegas a verlo ahí. ¡Esa es mi niña! Lo voy a hacer porque dije, le voy a ir allanando el camino a los compañeros de Subrayado porque seguro, esta tarde, cuando vean a todo el elenco del noticiero, se van a encontrar con que van a estar con estas máscaras. Y bueno, perfecto. Es que vieron todos la tarde en casa. Ahí está, ahí está. Y bueno, no, en realidad es una medida más que se está adoptando por parte del canal también para seguirnos cuidando, ¿no? Entonces, bueno, tal vez ahí no esté del todo bien colocada, pero es solamente para mostrarles también cómo quedaban este tipo de máscaras. Son muy parecidas a las que mostraba la doctora recién, pero bueno, son otras medidas que se siguen implementando a nivel de protección. Qué bueno que se sigan difundiendo. Algunos consultaban, María, dónde se podían conseguir estas máscaras. Seguramente iremos haciendo algún relevamiento y tal vez lo podamos publicar en Facebook. Sí, nosotros tenemos una información que nos pasó la doctora que puede ser publicada en Facebook o puesta en algún sobreimpreso, pero por supuesto que lo que más me interesó fue sobre todo cuando ella dijo fueron donadas al Hospital Español, porque de entrada dije, qué agallas que hay que tener
para ser médico del Español, ¿no? Sin duda. Estos días. Se sabe que es el lugar que se ha hecho un centro de tratamiento y donde se espera allí el grueso de los pacientes. Me quedé enormemente tranquila de que había gente que estaba trabajando por la protección de esos médicos. Así que bueno, los vemos esta noche con estas máscaras que ya les mostramos esta tarde en casa. Me llaman cuando quieren otra salida, el OVA Estudio abre la ventana a ver si pasa el halcón. Muy bien, me encanta. Y gracias, Maggie, por mostrarlo ya por adelantado. Y además para todos es una tranquilidad saber que están bien cuidados. Nos tenemos que ir volando a la pausa, pero ya seguimos con más en La Tarde en Casa. Date gusto con empanadas Pagnific. Ricas, prácticas y prontas en un periquete. En packs de 3 unidades. Combina tus sabores como prefieras. Pagnific, lo bueno te acompaña siempre.